favor, venid conmigo, abrir vuestras Biblias en Colosenses, y creo que hoy, si todo va bien, podré ya concluir con los versículos 15 al 23. Vamos a leerlo juntos, capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 al 23. Colosenses 1, versículos 15 al 23. Hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente: Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo Pablo fui hecho ministro. Pasaje riquísimo en doctrina, y hemos estado extrayendo lentamente, pero espero que sabrosamente, algunas verdades que debemos entender como cristianos y debemos descansar en ellas. Si os acordáis, hemos estado, Pablo escribe esta epístola como defensa para lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Como sabéis, ya lo hemos repetido muchas veces, fue Epafras, creemos que fue Epafras el que estableció la iglesia allí en Colosas. La iglesia empezó a crecer, pero el diablo siempre se mueve y empezó a traer allí a falsos maestros que venían diciendo, sí, Jesús está muy bien, pero, y querían añadir Jesús a su lista de dioses, o a su lista de filosofías, a su lista de reglas. Entonces Cristo no era el Salvador, no era el Hijo de Dios, Dios hecho carne, no es como dice aquí, el preeminente, el principio, la autoridad máxima que creó los cielos y la tierra, y que luego ha hecho posible la iglesia local. Ellos querían querían incorporar ciertas ideas, y entonces Pablo es inspirado por el Espíritu de Dios para escribir esta carta para poner orden a las ideas falsas que podían haber entrado en la iglesia. La semana pasada me centré en dos puntos. Vimos los versículos 15 al 18, y de aquí saqué yo el primer punto, que Cristo es superior en su posición. Mirad el versículo 15 rápidamente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el versículos 17 y 18 enfatizan esto, y vemos que su identidad es superior. Su importancia es superior. Y su influencia, versículo 18, mira, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No importante, sino preeminente.
Entonces es superior en influencia. Y al entrar y analizar los versículos 16 al 18 vimos también que es superior y es preeminente en soberanía. En el versículo 16 vemos que Él es soberano sobre la creación. Él la creó. Vemos en Génesis capítulo 1:1, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero, ¿dónde está Jesucristo en Génesis? Bueno, le vemos en figuras, le vemos en sombras, pero ya entrando en el Nuevo Testamento, vemos en Juan capítulo 1, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Si saltamos de ahí al versículo 14, enseguida sabemos quién es ese verbo. Y el verbo fue hecho carne. Entonces estamos hablando de Jesucristo, que es soberano sobre la creación. No es uno más entre muchos dioses. Él es el soberano, así lo presenta el apóstol Pablo, y también es soberano sobre sus criaturas. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solamente las ha creado, sino que las sostiene. Él sigue activo, manteniendo todas las cosas como están. Y me alegro, porque no me quisiera levantar una mañana y ver que las leyes de la naturaleza han cambiado y ahora verme flotando por el aire. No quisiera levantarme una mañana y ver que, por ejemplo, el mar Mediterráneo está en mi salón y cosas parecidas. Hay unas leyes naturales, Dios las ha establecido, pero las sigue manteniendo, Él las sustenta. Entonces es soberano sobre su creación, es soberano sobre las criaturas, y el versículo 18 lo remata diciendo que es soberano sobre su iglesia. ¿Qué es la iglesia? Viene de la palabra eclesía con 2 Ks, y literalmente significa un grupo de personas redimidas que han sido puestas aparte para un uso específico. Las personas que componen la iglesia no es una persona que simplemente asiste. Es una persona que ha sido redimida, que ha experimentado la salvación, que ha recibido a Cristo en su corazón, que ahora Cristo reina en su corazón y se ha establecido una relación especial. Ahora, vamos a mirar los siguientes versículos porque os dije que iba a dejar el postre para el final. Vamos a ver que también no es solamente superior en su posición y en su soberanía. Hoy vamos a ver que es superior en su salvación. Y vamos a ver 3 cosas con relación a la salvación que Cristo nos da. Y es aquí donde yo empiezo a relamerme los labios porque digo, todo esto lo tengo gracias a Cristo. Gracias a ese día cuando yo invité a Cristo a morar en mi corazón para tomar ahora residencia en mi corazón. ¿Cómo es superior su salvación de cualquier otra salvación que te puedan ofrecer en el mundo? Pues el precio por el que Él pagó. Él pagó con su vida, el máximo precio. El hecho de que nos haga a nosotros gratis no significa que no valga mucho. A nosotros nos sale gratis, pero a Él le costó su vida. Él tuvo que derramar su sangre de una forma cruel y sangrienta, sabiendo que iba a ser así. Él aún así fue a la cruz. Entonces vamos a ver el precio de su salvación. Por eso es superior, porque Cristo ha pagado, hermanos, con su propia vida, con su sangre. Y vamos a ver el poder de la salvación. Y ahí el apóstol Pablo nos da 3 beneficios que tenemos al haber recibido a Cristo. Él provee redención, versículo 14. Él provee reconciliación, versículos 20 y 21. Y Él provee preservación. Es decir, cuando nos salva para siempre. Y luego vamos a ver, si nos da tiempo, la prueba de su salvación. Y es ahí donde vamos a tener que hacer un poquito de análisis, un poquito de examinación. Porque claro, todo esto es una oferta, pero tenemos que preguntarnos, ¿hemos aceptado ese regalo? De verdad, no es venir a la iglesia con una Biblia debajo del brazo, eso no te va a garantizar el cielo, eso no te da salvación. Incluso conocer muchas de las doctrinas bíblicas, pues yo quiero aprender esto. Puedes tener todo eso y todavía estar en tus pecados y bajo condenación. Entonces, aquí Pablo en el versículo 23 nos pone una cláusula de condición, si en verdad permanecéis fundados. No está poniendo dudas sobre su salvación, sino lo que está haciendo es
quiero que os examinéis para ver si todas estas cosas os habéis apropiado de ellas. Porque si no lo habéis hecho, si no, no es vuestro fundamento, entonces todavía estáis en vuestros pecados y estáis condenados. Entonces tenemos un recorrido muy interesante que quiero que hagamos y quiero empezar con este punto. Él es superior en salvación. Centremos nuestra atención ahora en el versículo 20 al 23. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué? Por fin, en vez de estar en guerra contra el Creador, podemos encontrar la paz. Alguien tiene que producir esa reconciliación. Y la reconciliación, por cierto, no es algo, es decir, que Dios haya hecho algo malo para reconciliarse con nosotros. Él no ha hecho nada malo. Es más bien todo lo contrario. Nosotros nos reconciliamos con un ser perfecto. Y es entonces cuando se produce la paz. ¿Quién es el puente que produce esa paz? Hay gente, hermanos, hoy en día que buscan paz. Han probado todo tipo de ideologías, han probado todo tipo de religiones, y a pesar de haber experimentado todo tipo de ideologías, al final del día dicen, sigo teniendo ese vacío en el interior. Mi corazón parece una aspiradora. Y por mucho que lo intente llenar con cosas, con familia, con amigos, con casas y con vacaciones, al final del día sigue siendo, hay un vacío que tiene forma de Jesucristo. Quiero recordaros estos juegos que compramos a nuestros niños, que era una caja con estrellitas, con triángulos, con recírculos y todo eso, y los niños tenían que meter todas estas piezas dentro de la caja, y cogían el círculo y lo intentaban meter por la estrella, y no encajaba. Pues hermano, nosotros tenemos una caja que tiene una entrada que tiene forma de Cristo, y solamente Cristo es el que va a poder llenar ese vacío. Entonces, Él hace la paz mediante, ¿cómo? La sangre de su cruz. Pagó un alto precio. Y luego, ya en los versículos 21 a 23, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, antes no le conocíais, y enemigos en vuestra mente, dice, haciendo malas obras, ahora, dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros más beneficios, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hermanos, este pasaje está lleno de bendición. No lo dejé al final a propósito, sino que yo creo que está diseñado dentro del texto. Es como si el Señor estuviera diciendo, si veis los beneficios de Cristo en la naturaleza, en la iglesia, o sea, quiero que veáis que todo esto es posible, tener una relación con Él y beneficiarnos de todo eso. La puerta de entrada es la cruz. Entonces, Pablo aquí, hermanos, todo esto lo está utilizando como argumento en contra de las falsas enseñanzas que estaban trayendo esos falsos maestros a Colosas. Había una herejía, como os acordáis, que acuñaron esta herejía como la herejía de Colosas. Y había muchas cosas que ellos enseñaban que quisieron introducir. Y Pablo toca estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 8 al 13, al 23, proporciona un comentario sobre el falso sistema de adoración que se había arraigado en Colosas. Quiero que veas esto conmigo. Vamos a adelantar un poquito al capítulo 2. Mirad conmigo el capítulo 2, versículo 9. Porque en él, ¿quién es este? Sigue siendo Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Pablo trae esto para combatir las falsas ideas que los gnósticos estaban introduciendo. Ellos negaban que la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Cristo, negaban que Él fuera Dios en la carne, pero avanza al versículo 10, mira lo que dice el versículo 10, capítulo 2, 10, y vosotros estáis completos en Él, es decir, no os falta nada al estar en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y esto también era un argumento en contra de los falsos maestros que negaban que Jesús fuera suficiente para la salvación. No estamos en contra de Jesús, decía. Lo que querían hacer es añadir a Jesús a una serie de ideologías, una serie de ídolos más. Y claro, Pablo dice, no, Él es el único y soberano.
Él está por encima de todo principado y autoridad. Él es, y si estáis en Él, no os falta nada. No tenemos que buscar sensaciones, experiencias fuera de una relación con Cristo. En Cristo lo tenemos todo. Y esto es un mensaje también muy bueno para estas iglesias hoy en día, evangélicas, carismáticas, que van a la iglesia para recibir una especie de subidón espiritual, ¿no? Reciben ese ¡oh! Y se van y a la media hora están otra vez con el tanque vacío. En Cristo lo tenemos todo. No tenemos que buscar ese subidón, porque en Cristo, hermanos, podemos tener una relación balanceada, equilibrada y perfecta. Entonces aquí, esto es un ataque directo de parte del apóstol, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, contra este sistema de enseñanza que se estaba incorporando en estas iglesias. Trataban de complementar la fe en Jesús con prácticas legalistas. Decían, sí, Cristo ha pagado por nuestros pecados, pero no es suficiente. Ahora tenemos que añadir otra serie de rituales y de leyes. Tenemos que añadir más cosas para poder realmente tener un encuentro, una satisfacción. Y todas estas obras eran en la carne. Todo esto fue como un esfuerzo de los gnósticos, no agnósticos, gnósticos con G, para alcanzar un nivel más alto de espiritualidad de lo que ellos creían que era posible a través de la fe solamente en Cristo. Y entre estos elementos o suplementos espirituales estaba, por ejemplo, la circuncisión. Se estaban metiendo allí judíos que decían Cristo más la circuncisión. Mira, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 11 al 14, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. No hace falta una circuncisión física. Cristo ya nos ha hecho una circuncisión espiritual del corazón. Él ya ha colocado algo especial en nuestras vidas. Él ha hecho esa circuncisión espiritual. Y también habían otros que introducían reglamentos sobre el comer, el beber, las lunas nuevas, los sábados. Mirad el versículo 16 y 17 dice, por lo tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Es decir, algunos incluso decían, puedes conseguir más realidad espiritual si adoras a los ángeles. Y dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Cómo? Llevándoos por este camino, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es increíble. Los otros, como hemos visto ahí en el versículo 18, adoraban a los ángeles. ¿Os habéis dado cuenta? En algunos países, yo lo noté mucho en Estados Unidos cuando estuve ahí, que como a uno no le gusta tener alguna escena de Jesucristo, del pesebre, pues para contentar a todo el mundo empezaron a poner ángeles en todas las plazas. De repente la Navidad estaba representada por los ángeles. Era como una forma de acallar a aquellos que no les gustaba tener figuras en los parques de Jesucristo, de María, etcétera, etcétera. Pero cambiaron una cosa por otra que tampoco llena, ¿verdad? ¿No? Y aquí Pablo está diciendo, mira, si buscas tener una satisfacción espiritual, no acudas a estas fuentes, porque ellos no te van a poder dar satisfacción. Y luego también practicaban la negación y un medio de agradar a Dios. Mira, como medio para agradar a Dios. Versículo 19 al 23. Dice, y no asiándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué no
prestad atención aquí, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, como tales como no manejen, no gusten, ni aun toques. Empezaron a hacer tabús de las cosas. Vas a ser más santo si no comes esto. Vas a ser más santo si este día le reservas para esto. Vas a tener más satisfacción si empezaban a darle tanta importancia a estas cosas que decían que esto era lo que necesitaban añadir a sus vidas. No te dice tales cosas como no manejen, no gusten ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. ¿Qué vamos a hacer con las doctrinas de hombres? Estaban entrando en la iglesia de Colosas. ¿Vamos a aceptar cualquier cosa que suene religioso? Va a venir personas que van a traer sus ideologías. Y Pablo dice, mira, ellos van a traer mandamientos, van a traer enseñanzas que ellos mismos se han confeccionado y no van a estar del todo en contra de Cristo, sino que quieren meterlo debajo de la mesa para añadirlo. Y luego Pablo dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad de un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, yo me crié dentro de la Iglesia Católica y me sorprendía cuando escuchaba a las monjas y a los monjes que se encierran en estos monasterios y se flagelaban intentando mortificar el cuerpo. Solo si me golpeo más, podré ser más puro, podré tener la mente más centrada. O si me encierro en un lugar oscuro allí en el monte, pues eso quizá me dé más contacto con Dios. Pablo dice, mira, todo esto tiene una reputación de cierto sacrificio, pero no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. En fin, todo esto, lo que vemos en la epístola, son argumentos para refutar, para contraatacar contra las ideas falsas que estaban entrando incluso ya en ese siglo. Por lo tanto, Pablo ahora pasa a decir, mira, esto es la salvación, así es como Dios funciona, esto es lo que Dios quiere de nosotros, esto es lo que Dios va a ofrecernos si le obedecemos. Vemos, por lo tanto, que Él es superior en salvación también. ¿Cómo? Volvamos al capítulo 1 y centremos nuestra atención en el versículo 14. Vamos a ver que Él es superior por el precio que pagó para comprar nuestra salvación. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y con esa redención que tenemos, perdón de pecados. La idea aquí es que Él cancela nuestra deuda. Entonces, hermanos, el sacrificio de Jesús al ir a la cruz y dar su vida y derramar su sangre inocente es el medio por el cual Dios nos libra y nos salva a todo el que venga a Él con arrepentimiento y fe para darle salvación eterna. Cristo está diciendo, en Él lo tenéis todo. Todo viene en el mismo paquete. Y entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa salvación? Podemos otra vez mirar por ahí y buscar todo tipo de filosofías religiosas. Y muchos te van a decir, todos los caminos van al cielo. Eso es una mentira del diablo. Porque si dice que todos los caminos van al cielo, también los caminos que el diablo inventa van al cielo. Nuestra salvación, hermanos, vino gracias a su sangre. Y de aquí tenemos que desempaquetar un poquito esto, porque muchos no entienden cómo el sacrificio de Jesucristo en la cruz puede servir como sustituto para nosotros. Entonces, la Biblia se refiere a la sangre derramada de Jesús como el precio, escucha, de rescate. Y tomando nota, en Efesios 1:7 dice, en quien, refiriéndose a Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Las riquezas de su gracia, ese es el recipiente al que tenemos que acudir para encontrar redención. Si vas a ir a Dios y pedirle justicia, Dios va a hacer justicia. Y como dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esa es la justicia de Dios. ¿Sabéis la diferencia otra vez de la justicia, gracia y misericordia? Justicia es recibir lo que merecemos.
Por cuanto todos pecaron, ¿y qué merecemos? La muerte. ¿Quieres justicia de parte de Dios? Vas a encontrarte con un Dios perfectamente justo. Y ante ese Dios perfectamente justo, Dios va a juzgar desde el primer momento de nuestra vida hasta terminar cada uno de los pecados que hemos cometido, incluso pecados de pensamiento. ¿Quieres ese tipo de trato de parte de Dios? Dios es justo. Pero también Dios es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Es no recibir el castigo que merecemos. ¿Quién quiere eso? Pide misericordia de Dios. Y también queremos gracia. ¿Qué es gracia? Es recibir el bien que Dios tiene, de esas riquezas del bien que no merecemos. Entonces, entender estos conceptos nos va a ayudar a entender de qué tiene que rescatarnos, qué precio tiene que pagar Él para rescatarnos. Mucha gente le pregunta, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué murió en la cruz? Para darnos un ejemplo. ¿Y de ejemplo de qué? No te saben decir qué. Yo viví así muchos años como católico. Vino para darnos ejemplo de qué. ¿Qué ejemplo de qué? ¿También me van a crucificar a mí? Ejemplo, hermanos, no es un ejemplo solamente por darnos un ejemplo de martirio, es un ejemplo de sacrificio, de pago. Él ha pagado, otra vez, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 1 Pedro 1, 18, 19. Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, rescatar, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Tú no vas a poder venir delante de Dios y decir, mira, Señor, un lingote de oro para que me dejes entrar. No vas a poder presentar ninguna obra como pago, vas a tener que pagar con tu vida. Entonces Pedro dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, de gran valor, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Cada vez que tú piensas en Jesucristo en la cruz, piensa de que ese es el rescate que Él pagó para que tú fueses librado de la condenación. ¿Por qué, hermanos, el cristianismo bíblico es superior? ¿Por qué la salvación de Cristo es superior? Por el precio que pagó. Ninguna otra puede ofrecer ese precio. Ahora dirás, pero pastor, ¿por qué hizo falta un rescate? ¿De qué tiene que rescatarnos? Tenemos que ir al principio. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los creó perfectos, los puso en un jardín perfecto para poder vivir en comunión con Dios durante toda la eternidad. Pero el hombre, Adán y Eva, hermanos, cayeron en pecado y desde ese momento esa relación perfecta se rompió. Dios, siendo justo, siendo perfecto, no puede tener comunión con la imperfección y de ahí la separación. El día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Satanás le dijo, no morirás, serás como Dios. Y le engañó. Nos dice ahí en Génesis 2, 15 a 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que la comieres, ciertamente morirás. ¿Murieron? Que yo vea, ellos siguieron viviendo, tuvieron hijos. ¿En qué sentido? Si entendemos de que somos cuerpo, alma y espíritu, vemos que instantáneamente murieron espiritualmente, su conexión con Dios fue rota. Lentamente van muriendo en el alma, por así decirlo, y últimamente, al final, van a morir físicamente. Pero a partir de ese momento, su muerte estaba destinada, estaba ya asegurada. En Génesis 3, 17 al 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El plan de Dios es que no tuvieran que morir. Pero vemos aquí que finalmente terminarían yendo a la tierra de donde habían salido. Porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Y cuando tuvo hijos, ¿qué pasó? Cuando tuvieron Adán y Eva hijos, pues que ellos heredaron esa naturaleza pecaminosa. Es como si tuvieras lepra o una enfermedad mortal y resulta que estás embarazada. Y ese niño nace también con esa enfermedad. En el caso del pecado, todos heredamos esa naturaleza. Entonces, todos nacemos en un estado natural de rebeldía, de separación con Dios. Entonces, cuando Cristo ve esto, se le parte el corazón y quiere proveer un remedio. Y dice, ¿cuál va a ser el remedio? El pago que hay que pagar para poder rescatar aquí a Isis, aquí a Egli, aquí a Juanjo, aquí a cada uno. Dice, voy a tener, igual que en un hombre, todos fueron condenados en un hombre, Jesucristo. Uno que fue imperfecto, todos heredamos la imperfección. Pero Cristo, siendo perfecto, puede darnos la salvación. Dejadme que os lea algunos pasajes. Precisamente Pablo utiliza este término de vendido. Soy vendido al pecado. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En ese estado venimos todos. Todo ser humano nace en esa condición. Siendo imperfectos, ninguno de ellos pudo comprar de nuevo lo que Adán perdió. Salmo 49, 7 al 8 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás se logró hasta que vino Cristo. Dios sintió compasión por los descendientes de Adán, de ti y de mí, y en su amor, hermanos, proveyó el rescate. Dice en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Imagínate la Trinidad en el cielo. Dios viendo la situación del ser humano que ha creado, caído, condenado, separado eternamente, diciendo, yo tengo amor, porque su naturaleza de amor, Él ama al ser humano. No hay nada bueno en el ser humano que amar, pero Él le ama porque Él es amor. Y viendo la situación del ser humano, dice, voy a proveer el máximo precio para poder rescatarle. Y mira a Jesucristo, y Jesucristo dice, yo iré. Voluntariamente, aquí hay gente que dice, a Jesucristo le quitaron la vida. La Biblia dice que Él dio su vida en rescate por nosotros. Él sabía muy bien en lo que se estaba metiendo. Él vino precisamente ¿para qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Por qué es superior Cristo de cualquier otro Salvador? Porque es el único que ha dado, el único que es perfecto y que ha provisto la perfección que Dios demandaba para poder rescatarnos. Gracias, Señor, por poner tus ojos en mí y cada uno de estos pecadores. Y gracias, Señor, por enviar encima tu Espíritu Santo que me convenciese de estas cosas. Y gracias, Señor, porque tú pusiste circunstancias que me hicieron ver que tú eras la respuesta. Amén. Hermanos, a los 24 años, fue a los 24 años que yo por fin tuve a alguien que me explicó esto. Yo me había rebelado contra Dios de muchas maneras. Había intentado alcanzar a Dios de muchas maneras y ninguna funcionó. Y cuando por fin entendí esto y respondí con arrepentimiento y fe, se produjo el milagro. Cuando entendí que Cristo era el regalo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha dado su vida por mí, lo hice personal.
Yo cuando leo Juan 3:16 no digo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, digo, porque de tal manera amó Dios a Eusebio Pérez Plete, sabe, porque lo hizo por mí, pero también lo hizo por ti. Y su sacrificio, igual que en un hombre, todos son Adán, todos son condenados, en la perfección de Cristo, ahora Él puede proveer para todos también. Por eso Pablo, con tanta ilusión, escribe a la iglesia, le dice, mira, no necesitáis más, estáis completos en Él. Si verdaderamente Él es vuestro Salvador, no necesitáis añadir más cosas para ser aceptos delante de Dios. Él es todo. Él es el rescate legal que Dios demanda. Esta palabra rescate aparece mucho en el Antiguo Testamento, en diferentes situaciones. Pero nos da una idea de que ya en el Antiguo Testamento esto de rescatar a alguien pagando un precio era cosa bastante conocida. Por ejemplo, vemos en Números 3:46, dice, y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cebada, conforme al ciclo del santuario que lo tomarás. El ciclo tiene 20 guedas. Dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Ya estamos viendo ahí cómo esto del rescate era parte de la cultura judía. Y lo vemos también en Éxodo 21 al 28 al 31. Si un buey acorneara a un hombre o a una mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneado desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado. Ahora toma nota, eso puede ser muy raro para vosotros, pero es lo que quiero apuntar, es esto. Y también morirá su dueño. Si fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Y luego más adelante dice, pagará a su dueño 30 siglos de plata. ¿Veis cómo esto ya está en la cultura judía? Cuando llega Jesucristo dice, yo soy el rescate por vosotros, la humanidad, no solamente el pueblo judío, el Salvador del mundo, ellos entendían lo que era pagar un precio. Y nosotros debemos entender, hermanos, que Él pagó el máximo precio. Dio su vida perfecta, sin mancha. El Hijo de Dios se hizo carne para luego ofrecerse como un cordero sin mancha por ti y por mí. Claro, teniendo esto en cuenta, podemos ir a Colosenses capítulo 1 y ver esos versículos bajo esta luz y decimos, Señor, claro que es superior. Y no solamente superior, Él es único, el único que realmente nos puede salvar. No es uno más de entre otros salvadores, es el Salvador del mundo. Me acuerdo de Pablo cuando entró en Atenas. El libro de Hechos recoge la historia. Notó que en Atenas habían altares para todo tipo de ídolos, todo tipo de dioses con D minúscula. Y por dentro empezó a arder su corazón, diciendo, ¿qué religiosa es esta persona? Pero están perdidos en error. Y aprovechó la oportunidad cuando vio un altar vacío, dijo, este es el Dios desconocido al que vengo yo a predicaros. No conocéis. Y les dijo, Él es el único, en realidad, Él creó todas las cosas, Él no necesita de nadie, Él es el todo en todos. Amén. Algunos de allí en Atenas creyeron, otros se fueron diciendo, este palabrero, esto no nos interesa a nosotros. Pero siempre hay un corazón humilde alrededor que escucha estas cosas y dice, sí, yo soy uno que necesita de esa salvación. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. A ver, si tú eres un hombre o una mujer, levanta tu mano. Algunos no lo saben.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, cuando habla así, todos los hombres, se está hablando de la especie humana, del ser humano, hombres y mujeres, quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Esta es la verdad que Pablo predicaba. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora vamos entendiendo, ¿verdad? Y esto es importante conocerlo porque a un día quizás conozcas a una persona que realmente tiene hambre, está buscando. Y entender cómo funciona el plan, el Evangelio, el plan de salvación de Dios, y poderlo explicar, vas a poder tener a una persona que va a decir, sí, ahora lo entiendo, eso es lo que yo llevo necesitando para mi vida. He estado buscando toda mi vida. Cuando una persona viene a Cristo, hermanos, y puedes guiar a Cristo, te produce un gozo, no solamente en tu corazón, sino en el cielo. Hace poco tuvimos a una pareja que vino de Argentina buscando, ¿verdad que sí? Buscaban una iglesia evangélica, habían conocido, pero resulta que quizás no sé si lo habían explicado, lo habían entendido o no, pero llegaron a entender de que necesitaban de este Salvador, el único Salvador, y con un corazón humilde lo recibieron. No sé cómo se sentiría Silvia y Francisco después de eso, pero seguramente estaban haciendo eco al gozo que había en el cielo. Y qué alegría para todos los que conocemos a Cristo como Salvador, es decir, uno o dos más en la familia de Dios. Vamos a celebrar eso, hermanos, porque se celebra en el cielo. Nosotros tenemos razones de sobra para celebrar. En fin, veo que voy a tener que continuar otro día. Hay más beneficios, ¿no? Pero vi que era necesario explicar esto del rescate, la redención. ¿Quién tiene que pagar? Para poder entender para qué vino Jesucristo. Ninguno otro ha venido y ha pagado un precio como ese, que fuese perfecto. Muchos han muerto por otros, pero eran imperfectos. Pero Cristo vino siendo perfecto para morir por nuestras imperfecciones. Él, no habiendo roto la ley, se pone en nuestros zapatos, habiendo roto nosotros la ley. Y Él toma nuestros zapatos. Hay una historia muy interesante en el libro de Ruth, cuando el pariente redentor quería hacer un símbolo público, es decir, pues yo quiero rescatar a esta mujer, quiero rescatar su propiedad. Y viene el pariente redentor más cercano y se encuentra allí con voz y le coge los zapatos del pariente cercano, se los pone y pone sus zapatos en el otro. Hermanos, eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros en cuanto a la redención. Siendo justo, se hizo injusto por nosotros, tomó nuestras justicias sobre Él. Y Él nos dio a nosotros su justicia. Posicionalmente tenemos perfección. Si has recibido a Cristo, tengo buenas noticias para ti. Cuando Dios te ve, ya no te ve a ti, ve la sangre de Cristo sobre ti. Y la sangre de Cristo es perfecta, Dios te ve perfecto. Hay mucha perfección debajo de esa sangre, mucha imperfección que todavía necesita ser cambiada. Pero desde el punto de vista de Dios, cuando nos mira a todos los que hemos sido redimidos, ve perfección. No a nosotros, sino la sangre perfecta y santa que nos ha redimido. Menudo privilegio. Puede ser llamados ahora hijos de Dios. Ahora, me queda más, quiero que veáis también el poder de su salvación. Quiero que veáis estas tres palabras que utiliza. Él provee redención, Él provee reconciliación. Hay tantos beneficios, pero tenemos que entender esos puntos para que nos demos cuenta de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Hermanos, no hay nada que se pueda comparar al cristianismo bíblico. No hay nadie que haya podido pagar un precio tan grande por nuestro rescate, más que Jesucristo. Y siguiendo la enseñanza del apóstol Pablo, no creas que hay un altar en el cielo para Jesucristo y luego otro montón de altares para otros dioses. Dice, yo soy el Supremo. No hay otro.
Cuando Cristo derramó su sangre y luego fue enterrado, fue sepultado, luego resucitó. Pero antes de incluso presentarse a las personas, a María, a Pedro, todo, dice la Biblia que Él se presentó delante del propiciatorio de Dios y presentó su sangre diciendo, pagado. Y Dios, viendo que es perfecta, dijo, aceptado. Y ahora nos pide a nosotros que hagamos obra de reconciliación, que vayamos al mundo y le digamos que el precio por nuestro pecado fue pagado por Cristo y que lo único que tenemos que hacer es venir ante Él con humildad, arrepentimiento y colocar nuestra fe en Él. Como en Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Se pide o se recibe de la misma manera que recibes un regalo. Por favor, podrías dármelo. Pero no podemos venir ante Él exigiendo, diciendo, es que tengo derecho. No tienes ningún. ¿Quieres justicia? ¿Quieres tu derecho? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es nuestro derecho. Pero gracias a Dios, hay personas que han traído calcetines. Los calcetines que se regalaron otro día. Pero yo vengo con los zapatos nuevos. No estos. Vosotros veis, no. Vengo con los zapatos de justicia de Cristo. Amén. Y si tú has recibido a Jesucristo también, tú estás en sus zapatos. Y si no lo has recibido, te invito a que vengas a Él hoy y digas, Sammy, cuéntame la buena nueva, la buena noticia. ¿Cómo puedo yo reconciliarme con Dios? ¿Cómo puedo yo ahora recibir ese regalo de salvación? Te voy a mostrar mucho de lo que te he mostrado aquí ahora mismo. Y luego te voy a invitar a que arregles cuentas con el Señor. Te invito a que no lo demores porque no sabes cuánto tiempo más vas a vivir. Todos los días hay gente joven que muere, ¿sabes? No quiero asustarte, pero no tenemos ni un día más de garantía de vida. Por eso es urgente. He aquí, hoy, dice la Biblia, es el día de la salvación. Vamos a ponernos de pie. Continuaremos con esto la semana que viene. Hay más pan que rebanar, como decía mi madre. Padre nuestro, te damos gracias por lo que hemos podido ver hoy. Hemos podido escarbar más en tu palabra y hemos podido ver que en el Antiguo Testamento ya había muchas sombras, muchos símbolos, muchos modelos que podían traer redención. Ninguno de ellos, Señor, ni siquiera los corderos que se sacrificaban en el templo, podían redimir para siempre a los que los ofrecían. También aquello era sombra de lo que habría de venir. Y cuando Cristo vino, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió en la cruz y dijo, consumado es, ya está todo terminado, ya está todo pagado. Ahora, Señor, abrió una puerta preciosa a todo aquel que quisiera venir a Él con fe, para depositar su confianza en ti y decir, Señor, indigno soy, merezco el infierno. Eso sería la justicia tuya. Pero vengo a ti, vengo a la gracia de Dios, al trono de gracia, para pedirte que por favor me salves. Oh Señor, gracias por aquel día, ya hace 43 años, que tú obraste en mi vida y yo te recibí como mi Salvador. Pero hoy puede que haya aquí alguien, Señor, que todavía no te conoce, que todavía no ha acudido a ti, que todavía no es salvo o salva. Y te pido que obres en ese corazón, para que hoy, Señor, se produzca ese milagro de la salvación en alguien más. En Cristo Jesús.